Deuteronomio 32, 48, 34, 12. Aquel mismo día el Señor dijo a Moisés: Sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo voy a dar en propiedad a los hijos de Israel. Después morirás en el monte y te reunirás con los tuyos, lo mismo que tu hermano Aarón murió en el monte Hor y se reunió con los suyos. Por haberme sido infieles en medio de los hijos de Israel, en la fuente de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin, y por no haber reconocido mi santidad en medio de los hijos de Israel, por eso verás de lejos la tierra, pero no entrarás en la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. Deuteronomio 33. Esta es la bendición con la que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo: El Señor vino del Sinaí, surgió ante ellos desde Seir, irradió desde el monte Farán y con él 10.000 santos. En su diestra una ley ígnea para ellos. Ciertamente Él ama a los pueblos, en su mano están todos sus santos, y ellos están a tus pies postrados, cada uno a tus órdenes se levanta. Moisés nos entregó una ley, herencia para la asamblea de Jacob, y él fue rey en Jesurún, al reunirse los jefes del pueblo, al unirse las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, aunque sean pocos sus hombres. Y esto dijo para Judá: Escucha, Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo, sus manos peleen por él, y sé tú una ayuda contra sus enemigos. Y para Leví dijo: Tus Urim y tus Tumim para el varón leal, a quien pusiste a prueba en Masá, desafiaste en las aguas de Meribá. Que dijo de su padre y de su madre: No los he visto, y a sus hermanos no reconoció, y de sus hijos no quiso saber, porque observaron tu palabra y vigilaron sobre tu alianza. Enseñarán tus decretos a Jacob y tu ley a Israel. Ofrecerán incienso en tu presencia y un sacrificio íntegro en tu altar. Bendice, Señor, su posesión y acepta la obra de sus manos. Machaca los lomos a sus rivales, que sus enemigos no se levanten. Para Benjamín dijo: Predilecto del Señor, morará seguro junto a él. El Altísimo lo protegerá continuamente, y él morará entre sus hombros. Y para José dijo: Bendita del Señor sea su tierra, con lo más exquisito del cielo, el rocío y el agua subterránea almacenada en lo hondo, con lo mejor de los productos del sol y lo más exquisito de los frutos de las lunas, con lo mejor de las montañas antiguas y lo más exquisito de las colinas eternas, con lo mejor de la tierra y de su plenitud, y el favor del que mora en la zarza descienda sobre la cabeza de José, sobre la corona del elegido entre sus hermanos. Majestuoso como primogénito de buey, sus cuernos son como cuernos de búfalo. Con ellos acorneará a los pueblos, a todos, a una hasta los confines de la tierra. Estas son las miríadas de Efraín, estos son los millares de Manasés. Y para Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú, Isacar, en tus tiendas. Convocarán a pueblos a la montaña, a ofrecer sacrificios legítimos, pues extraerán las riquezas del mar, los tesoros ocultos en la arena. Y para Gad dijo: Bendito el que ensancha a Gad, se tumba al acecho como una leona y destroza brazos y cráneos. Escogió para sí las primicias, la porción reservada al capitán. Se presentó a los jefes del pueblo, cumplió con la justicia del Señor y sus decretos con Israel. Y para Dan dijo: Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Y para Neftalí dijo: Neftalí, saciado del favor y lleno de la bendición del Señor, posee el poniente y el mediodía. Y para Aser dijo: Bendito Aser entre los hijos, sea el favorito de sus hermanos, y bañe sus pies en aceite. Tus cerrojos sean de hierro y bronce, y tu fuerza dure mientras vivas. Nadie como el yo de Jesurún, que cabalga por el cielo en tu ayuda y sobre las nubes en su majestad. Es un refugio el Dios de antaño, pone por debajo sus brazos eternos, expulsa ante ti al enemigo y dice: Destruye. Israel habita seguro, tranquilo mora Jacob, en tierra de grano y de mosto, bajo un cielo que destila rocío. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor, tu escudo protector, tu espada victoriosa? Tus enemigos se someterán ante ti y tú pisarás sobre sus espaldas. Deuteronomio 34. Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo:
Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Peor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Salmo 78, 33, 55. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Qué rebeldes fueron en el desierto enojando a Dios en la estepa. Volvían a tentar a Dios, a irritar al Santo de Israel, sin acordarse de aquella mano que un día los rescató de la opresión, cuando hizo prodigios en Egipto, portentos en el campo de Zoán, cuando convirtió en sangre los canales y los arroyos para que no bebieran, cuando les mandó tábanos que los picasen y ranas que los hostigasen, cuando entregó a la langosta sus cosechas y al saltamontes el fruto de sus sudores, cuando aplastó con granizo sus viñedos y con escarcha sus higueras, cuando entregó sus ganados al pedrisco y al rayo sus rebaños, cuando lanzó contra ellos el incendio de su ira, su cólera, su furor, su indignación, enviándolos como siniestros mensajeros. Dio curso libre a su ira, no los salvó de la muerte, entregó sus vidas a la peste, cuando hirió a los primogénitos en Egipto, a las primicias de la virilidad en las tiendas de Cam. Sacó como un rebaño a su pueblo, los guió como un hato por el desierto, los condujo seguros sin alarmas, mientras el mar cubría a sus enemigos. Los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. Ante ellos rechazó a las naciones, les asignó por suerte su heredad. Instaló en sus tiendas a las tribus de Israel. Lucas 4, 1-30. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue en Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en las sinagogas se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.